la gran fuerza informativa del país. América Noticias. Siempre líderes. Para hablar de los cambios políticos está con nosotros la flamante ministra de la Mujer, Carmen Omonte. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Augusto. Bienvenida, ministra, al programa. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Lo que mucha gente se pregunta es ¿por qué usted primero mandó un Twitter, que no sé si lo tenemos, señor director, en el que decía pues que el ministro Castilla no debió evidenciar contradicciones con el Premier? Existen formas, ¿a quién le hace bien eso? Al Ejecutivo o no. Y horas después asumió el ministerio, ¿no? Y ahí también está el tuit, ¿no? Es el siguiente de su timeline: asumo el ministerio por las mujeres y las poblaciones vulnerables de nuestro país, que Dios me ilumine. ¿Qué pasó en esas horas que cambió de opinión? No he cambiado de opinión, lo he dicho abiertamente. Creo que en los 2 años y medio que actúo, que ejerzo como congresista, he tratado de tener una posición coherente, transparente, y no me he desdecido de nada de lo que he dicho. Más bien valoro el que el presidente Humala me haya convocado, a pesar de, si bien en la mayoría de los hechos o de las decisiones que ha tomado este gobierno desde el 2011, como vocera de Perú Posible, como congresista, he tratado en la mayoría de los temas de apoyar al gobierno por el bien del país. Han habido también espacios de crítica. Pero hay un Pese a eso me convocan, creo que dice mucho de... Pero había un espacio de crítica en el momento previo a la juramentación. Y es más, según una fuente nuestra que mantenemos en reserva, en realidad a usted se le dijo 3 días antes el jueves la juramentación si quería o no ser ministra. Digamos, ya le estaban deslizando que estaba usted en el bolo, en la balota de los que iban a ser los próximos ministros. No solo desde lo que está sucediendo ahora, ya hace buen tiempo que me sorprende cuando salen noticias, rumores que no tienen en absoluto nada que ver con la realidad. Pero que uno termina acostumbrándose. Alrededor de las 11 o 10, entre 10 y 11 de la mañana me indican que están solicitando mi presencia en Palacio. Yo voy a mediodía y es ahí que me lo proponen. O sea, usted hace el tuit de la crítica y la llaman a Palacio y no le dicen ni para qué. La verdad es que yo no sé si es que leyeron o no el tuit, y yo en una entrevista que di, creo que al día siguiente, dije que efectivamente para mí la forma como se manejó el tema no guardó las formas, no fue realmente de la mejor manera. Yo hoy he leído la entrevista que se le ha hecho a René Cornejo, al Premier, y dice lo mismo que finalmente dije yo. Entonces yo creo que no soy la única que tuvo una posición crítica, no en el fondo, porque realmente en mi caso yo no sabía los entretelones, hasta ahora no lo sé. ¿Ya se ha encontrado con el ministro Castilla? Desde el primer día. O sea, ¿Y no hubo tensión entre ustedes por su comentario? No me hizo ningún comentario, y yo también. Realmente la decisión, el trabajo que tuve que hacer, tanto mutuamente, las conversaciones con Alejandro Toledo, con Luis Taís, con los representantes del partido. O sea, ¿sí coordinó con los representantes del partido? Por supuesto, por supuesto. Porque nosotros tenemos información de que usted habría... La información que tenemos es que usted habló con el señor Alejandro Toledo, pero que no hizo una consulta oficial a los líderes del partido. Juan Cheput, por ejemplo, se ha quejado de esto, de que no hubo una consulta en realidad con los dirigentes y solo con el presidente Toledo. Hay que entender que habiendo renunciado el Premier, había que esa misma tarde o noche volver a juramentar a los ministros. No era un tema de tiempos que uno hubiese deseado. Yo hubiese preferido... Pero a las 12 del día le dicen que si quiere ser ministra y llama a Alejandro Toledo directamente. Llama a Alejandro Toledo, llama a Luis Taís y les pido que ellos intermedien para finalmente llegar a un acuerdo con la dirigencia del partido. Yo no podía llamar directamente a cada uno de los miembros de la Comisión Política del CEN, eso era imposible. Tenía que tomar una decisión. ¿Qué tipo de acuerdo tenían que tomar? Inmediato. Sí si se aceptaba que yo participara en el Ejecutivo, bajo qué mecánica, finalmente qué mecanismo, qué forma, y finalmente se decidió que fuese bajo el esquema de licencia, que finalmente dejaba al partido en la libertad de actuar como tenga que actuar, como siempre ha actuado, y yo podía asumir un reto que es fundamental, ¿no? Que es el tema de apoyar
no solamente a la mujer, sino a las poblaciones vulnerables. ¿Es cierto que Alejandro Toledo más bien le pidió a usted que aceptara el cargo porque es parte de su propia estrategia? Es falso, es falso. Cuando usted le dijo a Alejandro Toledo que iba o que quería aceptar el cargo de ministra de la Mujer, ¿él qué le dijo exactamente? No le dije que quería aceptar el cargo, le dije que me lo habían propuesto. ¿Y qué dijo él exactamente? Finalmente, yo soy una mujer, una política de institución y quería plantear este tema a la institución. ¿Qué le respondió? Que me agradecía el que se lo planteara. Que me agradecía que se lo planteara y que finalmente teníamos muy poco tiempo para hacer las coordinaciones, evaluaciones, análisis de finalmente de la función que yo iba a tomar. ¿Pero cuándo le dio luz verde? A la hora y media aproximadamente, entiendo que ya conversando con varios líderes, se tomó la decisión de encontrar el esquema de licencia. Entonces volvió a hablar con el presidente Toledo y le dijo que era así es, y con Luis Taís también, con Luis Taís. Con respecto a al no haber enterado a la dirigencia, no es real, pero sí entiendo, finalmente Juan tiene una posición personal, no solamente en este caso, creo que en varios casos ha tenido una posición bastante individual, pero la respeto, finalmente es una figura importante en el partido, pero la mayor parte de la dirigencia y los militantes, los secretarios a nivel nacional han apoyado mi designación porque finalmente entienden que podemos hacer un gran trabajo. Ahora bien, ha asumido usted el rol de ministra de la Mujer y ese rol era desempeñado antes por Ana Jara, que era una de las personas más cercanas a Nadine Heredia, una de sus ministras en los términos en que ella los maneja. ¿Es usted también una de las ministras de Nadine? Soy ministra de todos los peruanos y finalmente Nadine Heredia también es una peruana. Pero ella se ha acercado especialmente a usted. Soy ministra de todos los peruanos. He conversado con ella en algunas oportunidades, no mucho. Siempre he conversado más con el presidente Humala, no solamente ahora, en todo momento, sobre todo en el año en el que fui vocera del partido. Todas las reuniones las he tenido solamente con el presidente Humala. Pero el ahora también, Castilla, las reuniones formales han sido con el presidente El ministro Humala. Castilla dijo aquí en esta mesa que la señora Nadine Heredia es puntal del gabinete y que trabaja muy de cerca con todos los ministerios. Nos va a decir que de pronto, desde este lunes, la señora Nadine Heredia desapareció del panorama y no ha hecho ninguna coordinación con usted. La reunión que tuve el día miércoles fue en el Consejo de Ministros, el primer Consejo de Ministros en el que he participado y fue encabezada por el presidente Humala y coordinada, monitoreada por el Premier. No estuvo presente Nadine Heredia. ¿Qué pasa si Nadine Heredia se presenta a su despacho o la llama para coordinar algunas cosas? ¿Qué haría usted en ese caso? Bien, escucharla, espero tener una relación sumamente cordial con ella, finalmente como representante del partido humanista, como todos los representantes de los otros partidos. Ayer estuve con 2 miembros del Fujimorismo. O sea, ¿usted la recibiría y la escucharía? Por supuesto, ayer estuve con 2 dirigentes del Fujimorismo, espero tener esa misma capacidad de reunión con otros partidos políticos, con los gremios, con los empresarios y apoyarnos en un esquema. Perdóname, no quiero que salga del tema. Usted dijo en el tuit inicial al que hicimos referencia, al que hizo referencia Augusto, que pusimos en pantalla, que lo que le molestó de la actitud del ministro Castilla fueron las formas. Así es. ¿Quiere decir eso que los fondos no le molestan? Es decir, que mientras Nadine Heredia mantenga las formas, por detrás podría coordinar con usted y ejercer alguna clase de poder mientras no lo evidenciara. No, en absoluto, en absoluto. He ¿Qué opina del problema de fondo, que es la intervención de la señora primera dama en el gobierno? Porque el tema de forma es uno, en el cual la mayor parte de gente no le gusta la forma. Pero el tema de fondo es más importante, es cuánto pesa ella en las decisiones, dado que ella no es una autoridad elegida. ¿Qué piensa usted de ese problema de fondo? Creo que lo que complica el vínculo de Nadine Heredia no solamente hacia la población, hacia los medios, hacia la oposición, es el que no hay una definición clara, evidente, de del puesto que toma en determinado momento. Si es la opinión, si es la presencia, si es el peso de primera dama que en un momento está asumiendo, o aquella, para mí, mucho más importante institucionalmente hablando, que es el de presidenta o dirigenta, antes que fuera presidenta, del Partido Nacionalista, que es el partido que finalmente gobierna. En el caso del Perú, y creo que todavía no hemos asumido, y esto no lo digo por el nacionalismo, lo digo por cualquier gobierno, no hemos asumido que quien ganó las elecciones presidenciales, la propuesta que ganó una elección determinada ha sido un partido.
Por tanto, los dirigentes, o sea, está bien los voceros de un partido, en las decisiones de Estado. El Partido Nacionalista. O sea, está bien que... El Partido Nacionalista con sus por eso, voceros. y la jefa es Nadine Heredia. Entonces, ¿está bien que ella participe en las decisiones de Estado? Dentro de ese espacio. Dentro de ese espacio como partido de gobierno, como lo hacen de todos los países democráticos, como lo hacen todos los países institucionalizados. ¿Qué pasa los si la llama a su despacho Nadine a usted, que vaya usted a verla a ella? Va a depender de qué conversemos. Pero hoy día, si va a ser, ¿se le invita a su despacho? Como cualquier otro ministro, como cualquier otro representante de un gremio, de un partido político, quizás yo la invitaría a mi oficina. Pero lo que usted nos quiere decir es que como presidenta del partido, entonces tiene un poder legítimo. Pero el tema es que el pueblo no eligió al presidente del partido. El pueblo eligió al presidente del Perú, que es el señor Ollanta-Humala. Si él en ese momento era presidente de su partido, eso es otra cosa. Pero desde el momento en que se elige al señor Ollanta-Humala, presidente del Perú, me va a decir que el presidente del partido, imagínese que no fuera la señora Nadine Heredia, imagínese que fuera el señor Isaac Humala. ¿Tendría que tener el señor Isaac Humala el poder para actuar en el gobierno y convocar a los ministros? No, no debiera hacerlo. Yo no Entonces, creo que así es. Estamos hablando de temas muy diferentes. Creo que como presidente del partido, Nadine Heredia tiene la legitimidad de tener una voz que no necesariamente sea la que asume el presidente. Nadine Heredia podría, como sucede en otros países, que los presidentes o jefes o dirigentes de un partido político no siempre concuerdan, del partido de gobierno me refiero, con la posición que va tomando un gobierno determinado. No necesariamente siempre van a estar de acuerdo, pero sí tiene una voz legítima como presidente del partido. Yo creo que esa voz es mucho más legítima que la de primera dama. No queremos dejar de preguntarle, perdón, sobre las cosas que usted ha dicho respecto al gobierno, ahora que va a ser ministra. Usted, por ejemplo, ha sido crítica con los programas sociales, ha dicho que muchos merecen ser explicados porque tienen grandes recursos que se usan y que la gente no sabe bien si se están usando correctamente. ¿Cómo esa persona crítica va a asumir ahora el Ministerio de la Mujer? ¿Qué cosas va a cambiar? ¿Qué cosas le preocupan? En breve, lamentablemente. En general, yo tengo un criterio, y eso lo sabe el presidente Humala, de darle un mayor peso a la generación de empleo, a las actividades productivas, y ese es el enfoque que adicionalmente al de continuar las obras buenas y los programas buenos que ha planteado Ana Jara como ministra de la Mujer, quiero darle al Ministerio de la Mujer en medida de lo posible. Y desde esa perspectiva yo considero que los programas sociales tienen que tener un enfoque mucho más rico que el asistencialismo puro. Pero finalmente es una decisión que toma no solamente el presidente Humala, sino todo el Consejo de Ministros, y hay que someter las decisiones, porque así fue el Consejo en el que yo he participado, en la que se discuten temas, se discuten programas, se somete a votación y por unanimidad van asimilándose los programas o planteamientos que se asumen como decisión de todo el Consejo de Ministros. Hasta ahora han asumido unos ministros, han tomado decisiones, el presidente Humala tomó decisiones. Ahora yo espero tener la posibilidad también de plantear lo que yo considero un aporte, que finalmente espero sea tomado y en medida de lo posible implementado. Muchas gracias. Para terminar, señora ministra, usted ha sido muy crítica de la situación en Venezuela. ¿Le parece que el gobierno de Ollanta-Humala ha sido claro respecto a lo que está pasando en Venezuela? Creo que al plantear tanto a la Cancillería como al presidente Humala cartas, pues han tenido una posición de avance frente a la posición que se tenía el año pasado. Personalmente hubiese considerado que el Perú podía haber tomado un papel más protagónico. Es una posición personal que la he tenido siempre y no la voy a cambiar. Y eso nuevamente me lleva a decir lo que dije hace un momento. Si a pesar de mis posiciones me han convocado para un ministerio sabiendo que soy una persona que voy a mantener coherencia en mis decisiones, pues agradezco la confianza del presidente Humala, de a pesar de todas esas posiciones me haya convocado. Suerte entonces, señora ministra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Pausa y volvemos con más en Cuarto Poder. Del penal Sarita Colonia, los entretelones de un insólito proceso de paz en el Callao. Cansados de tanta muerte de jóvenes, son los propios líderes presos los que en una inédita iniciativa pidieron a su gente que entregara retrocargas, pistolas y revólveres